Ok. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, en nombre de Galería Metropolitana, de Pedro Aguirre Cerda, importante, les damos la bienvenida. Nos alegra muchísimo tener esta convocatoria para una presentación de libro en esta época, con este frío. Pero bueno, este libro lo merece. No es casual, es pura pertinencia, creo yo, que en el marco de la convocatoria, de la curatoría de Galería Metropolitana, que se llama El futuro, ¿dónde está? Tengamos que presentar este libro de Antonio Urrutia Luxoro, que se llama Volver al futuro, 50 años UP, 1970-2020. Gracias. Bueno, yo solamente me quedo en el saludo, le doy el pase a Ismael Rivera de la editorial Oxímoron y él va a ser en esta ocasión el moderador. Bueno, gracias. Muchas gracias. Darle la bienvenida a todas, a todos, a todes. Agradecer a la Galería por recibirnos en este espacio. Y comentarles quiénes nos van a estar acompañando hoy día presentando Volver al Futuro, que ya es el 11º libro de nuestra colección Escorzo, colección de pensamiento contemporáneo de ediciones Oxímoron. Agradecemos también a Antonio y a los y las artistas que aparecen en este libro por haber confiado en la editorial, por haber presentado este proyecto, por habernos ofrecido ser nosotros quienes tuvimos la posibilidad de publicarlo. Hoy día nos acompañan para presentar esto, tengo aquí mi torpedo, porque son currículums muy abultados de quienes van a presentar hoy. Está Roxana Pey, a quien invitamos ya a tomar asiento. Ella es doctora en Ciencias, mención Biología Celular de la Universidad de Chile. Fue también en la Universidad de Chile directora de posgrado del Instituto de la Comunicación e Imagen, coordinadora del área científica del bachillerato, directora de la reforma del pregrado y del programa de formación general. Y en el Mineduc también fue directora del programa MESESUP, Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación Superior. Encargada también del componente aseguramiento de la calidad en la reforma de educación superior y rectora de la Universidad de Aysén. Actualmente es presidenta de Fundación Senda, Centros de Estudio Nacionales de Desarrollo Alternativo. Es coordinadora de la cátedra Amanda Labarca de la Universidad de Chile, de donde es académica, y directora del proyecto institucional de género en Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Chile. También nos acompaña Alicia Cherson. Ella es directora y guionista chilena, formada en Chile, Cuba y Estados Unidos. Sus largometrajes Play del año 2005, Turistas del 2009 y Futuro 2013, que es una adaptación de una novelita lumpen de Roberto Bolaño, de quien justamente estamos celebrando su aniversario de muerte ayer u hoy. Y Vida de Familia fueron estrenados y premiados internacionalmente. Dirigió también la serie de ficción Héroes Invisibles para el canal ILE de la televisión finlandesa. Es miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, AMPAS. Es académica también de la Universidad de Chile y desde el año 2002 directora ejecutiva del canal Universidad de Chile. Cristian Aravena es doctor en Historia del Arte, es maestro en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y es actor de la Universidad de Chile. En teatro se desempeña en dramaturgia, creación escénica e investigación. Dirigió el proyecto La Escena Inquieta, teatro político metropolitano de la época del 60, del año 2018, y fue parte del equipo curatorial de la exposición Arte Acción en México, Registros y Residuos del año 2019 en el MUAC. Actualmente es director e investigador del proyecto Cuerpos Transitivos, Escenarios del Arte Acción y VIH, que es Fondar Nacional y que también va a formar parte de nuestra editorial. Esperamos que ya el próximo año, a principio de año, esté saliendo ese libro. También nos acompaña Juan Pablo Sutherland, escritor, magíster en Estudios Culturales de la Universidad Arcis, doctor en Literatura Chilena Hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Ha publicado textos de ficción
investigaciones antológicas, escrituras y ensayos que cruzan el campo de las disidencias sexuales, la literatura y los estudios culturales. Actualmente es profesor de literatura en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y ejerce como coordinador editorial de la revista Nomadías del Centro de Estudios de Género y Cultura, CGCAL. Sus últimos textos publicados son Papelucho Gay en Dictadura, novela de Alquimia Ediciones del año 2019, Grindermanías, del ligue urbano al sexo virtual, año 2021, también por editorial Alquimia, y la reedición de Nación Marica por la editorial Los Perros Románticos, el año 2021. Recibamos con un aplauso caluroso a nuestros invitados. Sin más, les damos el pase a las palabras que ellas y ellos tienen para compartir con nosotros hoy. Antonio, ¿no? Ismael, ¿tú vas a las palabras? ¿Hay alguien que quiera partir en particular? El orden de la ficha. Entonces, Ismael. Bueno, muy buenas tardes a todas, todos, todes. Muy emocionante estar aquí con todos ustedes. Una gran concurrencia para este relevante libro. Y quisiera, ya que me dan el honor de partir, saludar especialmente al editor del libro, al autor del libro, Antonio Urrutia Luxoro, a también los artistas que participan, los autores de este libro, ¿cierto? Que son Julio Chávez, Tatiana Julio, George Lee, Pangui, Catalina Rosas. Especialmente quiero mencionar a George Lee, quien debió haber estado aquí con nosotros y no está. Bueno, este es un libro muy especial, ¿cierto? Es un libro, en alguna parte se dice un libro de fragmentos, y entonces es difícil abordarlo. Voy a intentar abordarlo igualmente, tal vez por fragmentos, como fragmentos. Y también, entonces, es muy importante contar que el libro cuenta con un prólogo de María Elena Muñoz y un epílogo de Rita Ferrer, que digamos, que abren y cierran, pero le dan un cuerpo también a este libro, que lo tenemos aquí hoy día en Galería Metropolitana. Entonces también saludar a la galería, a Luis Alarcón, querido Zapallo, y Ana María Saavedra. Quiero recordar que aquí hace mucho tiempo atrás nos reuníamos un grupo acogidos por Galería Metropolitana para pensar imaginarios culturales para la izquierda, convocados por Nelly Richard. Coincidía eso con la campaña de Jorge Arrate a la presidencia. Y también quiero mencionar que, irónicamente, Imaginarios Culturales para la Izquierda fue acogido y publicado por el Clinic. Entonces, bueno, es un país que es así, ¿cierto? Y un tiempo que, digamos, que nos hace dar vueltas y volver al futuro, o no sé si volver al futuro, pero lo conversaremos, ¿cierto? Bueno, quiero partir recordando que el libro lleva por nombre Volver al futuro, 50 años de la UP, este año en que celebramos
¿no es cierto?, celebramos el legado de Allende y conmemoramos con mucho dolor el golpe de Estado también y la inmolación de Salvador Allende por el pueblo de Chile. Pero este nombre recoge, ¿cierto?, el nombre que tuvo una muestra colectiva del año 2021 en una sala en la UNCE, en la sala Nemesio Antunes, ¿no es cierto?, donde se expusieron las obras de los artistas, jóvenes artistas. María Elena Muñoz se refiere a ellos como millennials, ¿cierto?, en su prólogo, millennials, dice. Y los artistas hicieron sus obras que les pusieron cada una su título, ¿cierto? Por donde pasa el hombre libre, la obra de Catalina Rosas. Ya no basta con marchar, la obra de Julio Chávez, que recoge, que piensa la ENU, planificada, diversificada, productiva, científica, tecnológica y democrática. Todo eso bordado en cobre. Y con una performance al frente de la tumba de Allende. Esa es la obra de Julio Chávez. Los cimientos de la memoria es la obra de Pangui, que piensa la universidad después del golpe y piensa también la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y cómo queda esa construcción truncada. La imagen de un movimiento es la obra de George Lee sobre los imaginarios fílmicos del Centro de Cine Experimental de la Universidad de Chile, como un legado revolucionario de la Unidad Popular. Y ensayo 9.7.1 es la obra de Tatiana Julio, rememorando el año 1971, y ella hace su obra en torno a CyberSyn, ese gran proyecto del gobierno de Salvador Allende. Bueno, una mirada millennial, dice María Elena Muñoz, ¿no es cierto?, en su prólogo, mientras dice, esa mirada examina el devenir desde la utopía socialista a la distopía neoliberal. Una entrega de fragmentos que evoca el pasado como futuro anticipado o como futuro derrotado. Una oportunidad tal vez para poder pensar nuevamente el futuro. Estoy tomando de casi textual de María Elena Muñoz. Y quisiera partir, o digamos continuar, ¿cierto?, con esa idea que circula este texto, circula las obras, circula los artículos que están aquí, las entrevistas, la curatoría o la edición que hace este libro, ¿cierto? La palabra que quiero poner aquí es la palabra utopía. Se usa mucho en distintas partes de este libro. Utopía, de distintas maneras, como si el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende hubiese sido una utopía. Se cuestiona también ese término, borra ese término. El texto de Antonio Urrutia, que toma el título, ¿no es cierto?, del seminario que condujo Nelly Richard, Utopía, ¿cierto? Se llamó así el seminario, pero él borra el término utopías y toma el resto, ¿cierto?, del título. Entonces, está problematizado aquí el término utopía y me interesa profundizar esa problematización, ¿cierto? Pensando que en estos 50 años conmemoramos el legado del gobierno del presidente Allende, del gobierno de la Unidad Popular, que queda truncado con un golpe y medio siglo
que no pudieron borrar ese legado de esas transformaciones tan profundas en Chile. Me refiero, estoy pensando en la nacionalización del cobre, en la profundización de la reforma agraria, en la vivienda social y la ciudad justa, en los procesos de industrialización. Estoy pensando en cosas que aparecen en este libro, en el Yagán, por ejemplo, ¿cierto? En el derecho de los y las trabajadoras, la educación para todos, universidad para todos, el derecho a las pensiones y a la salud, en el medio litro de leche, en una democracia verdadera. Finalmente el pueblo, dice Salvador Allende en un pedazo de recuerdo sobre Cybersync que voy a leer más adelante. Finalmente el pueblo, finalmente la democracia. Entonces, recuerdo estos grandes logros, grandes avances del gobierno de Salvador Allende como lo recordaba Allende, procesos de avances del pueblo obrero y campesino que con grandes dificultades va consiguiendo elementos de dignidad, de emancipación, que va enfrentando a una oligarquía cerrada y bastante ignorante. Allende, el 11 de julio de 1971, dijo en su discurso por la nacionalización del cobre: hoy es el día de la dignidad nacional y de la solidaridad. Es el día de la dignidad porque Chile rompe con el pasado, se yergue con fe de futuro y empieza el camino definitivo de su independencia económica, que significa su plena independencia política. Hoy culmina una larga lucha de las fuerzas populares para recuperar para Chile el cobre como su riqueza esencial, pero al mismo tiempo, y hay que repetirlo, queremos nosotros terminar con el latifundio, hacer que las riquezas mineras, no solo el cobre, sean de nosotros. Palabras del presidente Salvador Allende en el 11 de julio de 1971. La reforma agraria que profundizó Salvador Allende expropió cerca de 4.400 predios agrícolas que sumaban 6,4 millones de hectáreas. Por supuesto que la contrarreforma post-golpe de la dictadura intentó borrar y se ensañó contra los campesinos. En los primeros 3 meses y medio de dictadura fueron ejecutados o desaparecidos 285 campesinos y 31 empleados de instituciones del agro. Así saludó Salvador Allende a los representantes de las organizaciones de campesinos e indígenas cuando anunciaba la reforma agraria. La reforma agraria no es solo, y es muy importante, el cambio de propiedad de la tierra, sino que además es hacer posible que el trabajador de ella, el campesino, el mediero, el afuerino, cambien su vida y su existencia, eleven su nivel y su capacitación. Reforma agraria es tierra, más crédito, semillas, abono, planificación, mecanización, sindicación de la tierra. Es educación y es salud. Reforma agraria es hacer cierta la frase más que centenaria de Tupac Amaru, cuando decía, y lo hizo presente el presidente del Perú cuando dictó su propia reforma agraria: el patrón no comerá más de tu sudor, compañero campesino. Podríamos seguir rememorando, recordando lo que hizo el gobierno de la Unidad Popular, que ha sido tan digamos, sujeto de campañas de desinformación, como nos gusta decir ahora, de mentiras, de tergiversaciones, de campañas del terror, de satanización, de acusaciones diversas, ¿cierto? Pero lo cierto es que el gobierno de Salvador Allende deja un legado que no se ha podido borrar con estos 50 años. Menciono esos hechos, la reforma agraria y
la nacionalización del cobre que acabamos de celebrar hace pocos días en su aniversario, porque han perdurado hasta el día de hoy. Y lo digo en esos términos porque para, digamos, contraponerlo con la palabra utopía, con el concepto utopía, porque si, digamos, pensamos que una sociedad más justa, una sociedad donde haya una cierta justicia social, económica, una justicia de género, por ejemplo, una igualdad de género. Si pensamos en terminar con el patriarcado o pensamos en cuidar el medio ambiente y no, digamos, echarnos al planeta completo, ¿cierto? Si pensamos que eso es una utopía, si pensamos que eso es inalcanzable, entonces, bueno, pues terminamos en una paralización, en un abandono, en una renuncia. Y yo creo que la palabra utopía también tiene un sentido muy positivo, que es inevitable usarla cuando hacemos propuestas, ¿cierto? Siempre las propuestas tienen algo de utopía, pero tienen mucho más de realidad, tienen mucho más de algo que sí podemos alcanzar, que sí podemos aspirar, que es necesario y posible, ¿cierto? Que es algo, como gusta decirse ahora, sostenible también. Entonces, yo miraría más bien el gobierno de la Unidad Popular como un gobierno que le dio dignidad a su pueblo y que dejó un legado que dura hasta el día de hoy, y eso le borra el carácter de utópico, era real, y también borra el intento por digamos, justificar el golpe de Estado, ¿cierto? Si por cierto estábamos con un gobierno desquiciado que nos trataba de imponer una utopía, que es algo irrealizable, es algo inalcanzable, claro, entonces había que detenerlo, ¿cierto? Pero no era así, era un gobierno en donde el pueblo estaba en la moneda, donde el pueblo estaba avanzando por una sociedad más justa, y es eso, contra eso, con que se perpetra el crimen del golpe de Estado. Como se intenta en otros momentos también, como, digamos, las campañas del terror que se intentan hoy también, ¿cierto? Y quiero entonces, porque no tengo todo el tiempo para mí sola, ¿cierto?, sino que comparto la mesa con grandes amigos, quiero amarrar este punto recordando que Miguel Launer, un joven en esos tiempos del gobierno de la Unidad Popular y un joven hoy de 94 años, para este año de los 50 años ha decidido escribir crónicas, que muchos de ustedes probablemente las han leído. Lleva 19 crónicas, ya, semana a semana, sobre la Unidad Popular. Y la crónica número 18 la destinó a CyberSyn, el sistema de información y control. Y quiero, ya que mi parte en el libro es una conversación, ¿cierto?, sobre esto, quiero tomar lo que recuerda aquí el gran Miguel Launer sobre lo que significó CyberSyn para el gobierno de Allende. Se trataba de construir un sistema de transferencia de información económica a casi tiempo real, dinámico y flexible entre las empresas estatales y el gobierno, a fin de conocer y coordinar todas sus actividades, el nivel de producción, la demanda de insumos, de obra de mano, de transporte, a fin de optimizar la producción y su distribución para llegar a los consumidores. Recuerda a Miguel Launer cómo comenzó reforzando aspectos políticos del proyecto, y cuando ya estaba instalado, cuando finalmente estaba funcionando, en lugar del centro de esta pieza, ¿cierto?, fantástica,
con 7 sillas creo que tenía, ¿no es cierto? Los que estaban construyendo esto se acercan a Salvador Allende y le indican que esa silla al centro estaba reservada para él. Y Allende declinó usar ese lugar y dijo: finalmente el pueblo, aquí es el lugar donde tiene que estar el pueblo, porque era entonces, en su visión, ¿cierto?, en su propuesta, una construcción, un funcionamiento democrático, no un funcionamiento desde el centro del gobierno para, digamos, controlar, sino que era descentralizado. Nos recuerda Launer que el sistema Cybersyn debutó exitosamente con motivo del paro de camioneros, iniciado en octubre del 72 y que se prolongó por 3 semanas, afectando gravemente la economía del país. Gracias a la existencia de unos 200 dueños de camiones que no adhirieron al paro, fue posible atenuar notablemente los efectos de este criminal ataque al gobierno de Allende. Cybersyn fue capaz de detectar los lugares donde había existencia de productos básicos y orientar su distribución, ubicar la existencia de repuestos necesarios para mantener la marcha de la producción. Es decir, funcionó, ¿cierto? No es un diseño en un papel. Bueno, por supuesto fue destruido después del golpe. No queda ningún vestigio, solo imágenes y textos y memoria al respecto, ¿cierto? Ese era el sentido. Una, digamos, instalación de máximo nivel. No había internet, pero existía esto. Un invento hecho acá al servicio del pueblo. No como una utopía, como algo delirante que pudiéramos llegar a ser, como algo que se estaba haciendo. Contra eso fue el golpe. Para ir terminando, yo quiero tomar el final de este libro, porque Rita Ferrer nos entrega un epílogo muy emocionante, que se refiere a las obras, ¿no es cierto?, que están aquí, muy bien descritas, de estos jóvenes artistas, pero también una reflexión política, porque agrega, ¿cierto?, a su epílogo un párrafo largo post plebiscito de salida, donde ganó el rechazo, donde perdió la apruebo, donde perdimos los que estamos aquí. Perdimos la posibilidad de una nueva constitución, y ella lo dice muy sentidamente: un gran fracaso de la democracia, y usa palabras como desazón, náusea, consuelo, sueño, vértigo, ¿no es cierto? Creo que es el estado en el que hemos caído, en el que seguimos estando, ¿cierto? Y que nos tiene que, digamos, algo hacer salir de ahí. Y para salir de ahí yo quisiera tomar unas breves palabras de una columna que publicó ayer Rodrigo Carmi. Estoy buscándola. Rodrigo Carmi, en una columna que se refiere al 14 de julio, se refiere al Día de Francia, a la conmemoración de la Revolución Francesa, de la toma de la Bastilla. Nos propone Rodrigo Carmi, junto con Benjamin, organizar el pesimismo. Eso es lo que nos dice Rodrigo Carmi: organizar el pesimismo. Esto dice: si la República se ha desvanecido en las cenizas del neofascismo, ella misma expone su núcleo tanático, aquel que históricamente hizo converger república y colonialismo. No nos queda más que intensificar la organización de la sublevación, o, como decía Benjamin, organizar el pesimismo. Quizás esta sea la tarea política más radical antes que la policía restituya el orden y, como siempre, la República le dé como siempre la República le esté infinitamente agradecida.
a la policía, a la restitución del orden. Entonces, con esta cita a Carmi, que nos llama a organizar el pesimismo, termino mi presentación de este libro, que agradezco a los jóvenes millennials y a los viejos que aquí comparecemos con algunas preguntas en una conversación que ellos nos proponen. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Roxana. Gracias, Antonio, por la invitación. Voy a hablar, yo tengo que unas cositas escritas sobre el libro. Voy a hablar brevemente algunas reflexiones, algunas sensaciones que surgieron a partir de la lectura y de las obras, y un poquito más sobre el capítulo del cine experimental, que es lo que me compete un poco más. Felicitaciones Antonio, felicitaciones y los artistas presentes, y al que ya no está también, por todo lo que significó llevar a cabo esta empresa, ¿no? En estos años tan raros, tan duros. Desde este seminario virtual en pandemia autoconvocado que nos cuentan, la exposición, el libro, hasta este lanzamiento. Creo que el solo hecho de el hacer, de el materializar a partir de esas conversaciones estilo asamblea que también se describen en el libro, conversaciones que se intuyen de amistad, de colaboración, utópicas, existenciales, enrabiadas, sobreteorizadas, académicas, pero a la vez muy prosaicas, decepcionadas, pesimistas o incluso enrabiadas y algo desesperadas. Como digo, el que a partir de ese acto de conversar, como deben haber tantas ocurriendo en tantas partes, se llegue empecinadamente a construir algo. Y no solo algo, sino que varias cosas, varias obras, varios textos. Solo ese hecho ya da una posible respuesta o una sospecha de respuesta a algunas de las preguntas que el libro plantea. Y eso es lo que tiene el arte, ¿no? Que se habla y se hace, y aquello que se hace permite que otro hable y que luego también quizás haga, y así. Y quizás por esa constatación tan básica es que, aunque estamos seguros o sentimos como que nada cambia, como dice Carlos Osa en el texto de una manera distinta, al mismo tiempo tenemos la sospecha de que quizás algo sí cambia. Usé antes la palabra empresa para definir todo esto, la cantidad de acciones diversas que se reúnen aquí en este libro, porque es mucho más que solo esas obras, esa exposición o este libro, ¿no? Este es un proceso de producción súper complejo, complicado, hecho de estas conversaciones y de estas materialidades, pero incluye también todas las vicisitudes, las tragedias personales, las gestiones domésticas que las hicieron posible. Y el texto se esmera mucho en subrayarlas, ¿no? El mear en la botella, fuera de cuadro, por suerte, este Zoom, estas asambleas por Zoom sin la licencia que había que reiniciar cada 45 minutos, este traslado de fierros en micro, en metro, todos esos detalles están puestos con mucha intención en el texto y casi con la misma relevancia que las citas a Salvador Allende, Nelly Richards o Michel Foucault. Y esto, además de recordarnos, por supuesto, que obra y proceso son parte de lo mismo, produce que la sensación de precariedad lo invada todo. Nunca deja de estar presente. La precariedad queda en este texto infiltrada en la academia, en el Estado, en el arte, la educación, la precariedad de la propia UP, de las utopías, de los galpones en las encinas, del estallido social, del presente. Quizás esa es una de las sensaciones primeras, ¿no?, de la precariedad. Y la otra sensación es la velocidad. La velocidad y la precariedad juntas. Una mezcla muy peligrosa, por decirlo menos. Esa rueda de carreta aberrante, imparable,
que se describe en la conversación con Carlos Sosa y George Lividaurre. Precariedad y velocidad combinadas, que sea quizás también uno de los mantras de nuestro tiempo. Otra sensación, reflexión que deja la lectura tiene que ver con el tono. Es difícil identificar el tono del libro con precisión. Por supuesto tiene que ver con la generación a la que pertenecen el curador y los artistas, los millennials, que identifican ahí en el prólogo. Se repite un par de veces en el texto, aparte de la palabra utopía, la palabra cinismo. Y claro que hay algo de eso, ¿no? De escepticismo profundo, quizás estratégico, frente al pesimismo y la desesperanza. Pero yo percibo, o quiero percibir, más una cosa que llamaría una ironía tierna, o una ternura irónica. Una distancia pudorosa, sonrojada, frente al voluntarismo y al desenfado que hay en proponerse hacer este proyecto, celebrar este futuro imaginado por la UP hoy. Esta nostalgia por el futuro que no fue, esta tristeza por tener 30 años y no poder estar imaginando futuros mejores, más justos o más libres. En el poco tiempo entre que se hizo la exposición, el texto y el hoy, digamos, pasaron tantas cosas que no estaban en los planes de nadie, pero que de alguna forma se prefiguran en algunas conversaciones del libro. Al comparar la efervescencia del UP, devenida en tragedia, con aquella efervescencia del estallido social, derrotada esta vez no con las armas, sino en las urnas. En el capítulo Corre que te pillo, George Lee le pide a Carlos Osa que le ayude a pensar en conjunto en esas diferencias entre uno y otro momento. Y llegan inevitablemente a la imagen, al problema de la imagen y de nuevo a la precariedad y a la velocidad. Y ahí quería leer un poquito de acá, lo tengo marcado. Le pregunta George Lividaurre, ¿dónde se encuentra hoy ese gesto productor de imágenes, esa hambre? Se refiere al Centro de Cine Experimental, al Departamento de Cine Experimental, como se llama después. Creo que en los registros de la población entera que se dieron mucho con la revuelta social. Me interesa, dice después, el hambre por salir a la calle a capturar imágenes. Quiero pensar contigo, le dice a Carlos Osa, en esta idea del gesto productor de las imágenes en el Centro de Cine Experimental, en contraste con lo que sucede hoy. ¿Qué podría evocar ese espíritu? Lo cíclico es contrario a la utopía. Si siempre estamos en lo mismo, estamos en un muy mal escenario. Me interesa hallar respuestas para escapar de lo cíclico, le pide. Difícil, piden eso. Y luego ya entrando más en detalles sobre el Departamento de Cine Experimental, dice Carlos Osa, en los años 60 y 70 había un gran acontecimiento social, pero no había infraestructura fílmica suficiente para contenerlo. Dice, había que pegar restos de negativo, grabar sobre películas ya grabadas, ¿no? Había como más vida que lugar donde registrarla, a la inversa de cómo es hoy, ¿no? Y entonces uno tenía que tomar decisiones respecto al significado del acontecimiento. Había que encontrar ese ejemplo ejemplar, que finalmente era la imagen de la pobreza. La ilusión militante de la imagen no es que el pueblo sea algo que se registra, sino que el pueblo inventa la sociedad que debe estar en la imagen. Y por eso es que es utópica. En cambio, la visualidad actual está marcada por una contingencia permanente. Es una que pareciera nunca poder cumplir con la idea de un más allá, que pareciera no poder tener nunca como referente más que la pura constatación de haber estado allí. Con respecto al cine experimental, ya estas diferencias, hace poco escuché una entrevista, en realidad una conversación con Carlos Flores, que fue del cine experimental y también fue director de la Escuela de Cine de la Chile, que es un poco lo que quedó, o lo que volvió a salir desde ese lugar. Tanto Pedro Chaskel como Carlos Flores estuvieron en la escuela, y él hablaba sobre este periodo del cine experimental, ¿no? Y decía que básicamente lo que hacían ahí era un lugar muy pequeño, ahí la calle Munátegui, y lo que hacían era conversar mucho y claro, también filmar un poco y ver películas, probar cosas. Desde ese lugar surgió, por ejemplo, Tres Tristes Tigres de Raúl Ruiz, El Chacal de Nahuel Toro y Venceremos. Cine militante,
puede ser, pero muy distintas unas de otras, ¿no? Eso se suele olvidar un poco con la distancia, se suele como emparejar toda esa producción de esa época como en Venceremos, ¿no? No todo fue Venceremos. Una película que a mí me gusta mucho y de la que no se habla tanto es la que hizo el propio Carlos Flores, que se llama Descomedidos y Chascones. Le aprovecho de invitar, porque del canal de la Chile estamos organizando un ciclo con el GAM. Este miércoles 19 a las 7 se da Descomedidos y Chascones en el GAM. Y es una joya, los que no la hayan visto deberían verla. A mí me encanta porque es una película como que prefigura todo, es muy distinta a las otras. Nació originalmente como un encargo para hacer una película que hablara de la juventud, un documental sobre la juventud chilena. Y lo que hace Flores es buscar tres grupos, ¿no? Los hippies, que hoy día serían como los hipsters, los pitucos, ¿verdad? Y los trabajadores textiles y los estudiantes que estaban como muy asociados a los trabajadores. Y los hace discutir a través del cine, es muy bonito la operación que hace ahí. Y anuncia ese documental, estos debates ideológicos, esas fracturas que estaba ahí. Esa película se filmó entre el 71 y el 73 y iba a ser estrenada el 11 de septiembre del 73. Esa era su fecha de estreno. También Flores en esa película hace unas operaciones materiales con el celuloide, porque es a lo que estaba convocado estando en el Departamento de Cine Experimental, ¿no? Y él cuenta, es muy lindo cuando Flores explica que hacían esta truca, estos efectos especiales muy caseros, muy precarios, con una proyectora y una cámara. Entonces reproyectaban el material que habían grabado en las marchas y lo iban grabando cuadro a cuadro con la cámara. Y Flores lo cuenta ahora y todavía como fascinado por la tecnología de esto. Dice, y entonces yo tomaba a un chico que estaba saltando en la marcha y iba cuadro a cuadro y cuando estaba en el aire paraba la proyectora y seguía con la filmadora. Por lo tanto hacía un congelado en el aire, detenía ese tiempo, algo que claro, ahora lo hacemos con el teléfono. Y Flores es muy lindo escucharlo porque sigue estando medio fascinado, ¿no? Con esa posibilidad de congelar este movimiento imparable de esta juventud que marchaba, que saltaba, que bailaba en esos años. Que me remite mucho a lo que habla, a lo que dice Carlos Osa sobre esta velocidad de la vida con respecto a la velocidad de la imagen, como una de las grandes diferencias entre ese tiempo y este que estamos viviendo. Yo, que no soy millennial, soy de los 90, soy generación X, igual soy parte de ese cine lento. Yo me formé como cineasta en fílmico. Es imposible en 16 milímetros, en 35 milímetros equiparar la vida con el tiempo de cargar el chasis, de enhebrar la película, de enfocar, que decir, de revelar o esperar el montaje. La vida siempre le ganaba a la imagen. Y entonces la película, el cine tiene siempre esa pérdida, ¿no? Esa pérdida de tiempo entre lo que pasa y lo que logras registrar. Pero esa pérdida también es un regalo, porque es un tiempo que se usa para otra cosa. Y a eso se refiere Carlos Osa en ese texto, ¿no? Esa distancia reflexiva, ese tiempo, esa decisión de ese tiempo entre lo que pasa y la imagen. Por eso quizás nunca salí a grabar durante el estallido. Los cineastas se dividieron entre los que pudieron salir a grabar, que se mezclaron, como por ejemplo si se armaron los colectivos, Ojo Chile, el Frente Fotográfico, y se fueron a mezclar, se metieron en esta masa de miles de teléfonos celulares. Yo sentía que no teníamos nada que hacer ahí entre la cantidad de teléfonos que habían. Teléfonos aún con cuotas sin pagar, diría Antonio si escribiera esto, ¿no? Seguro. ¿Qué se grabó? ¿Alguien ha vuelto a ver esas imágenes? Yo creo que es imposible verlas todavía. Yo creo que quizás, no sé, en 10 o en 50 años más habrá que revisar todo ese material y volver sobre esa utopía más borrosa que, ¿no?, duró como 28 días y volver a lo mejor, como hace este ejercicio, producir sobre esos procesos nuevos procesos que parecerán nuevamente cíclicos pero nunca idénticos. Para terminar, quiero decir algo muy breve sobre el entusiasmo. Otra sensación que queda del libro es una estela de entusiasmo, que eso me parece muy positivo frente al pesimismo. Entusiasmo por hacer o por tratar de hacer, importa. Tratar de hacer películas, militantes o no,
de hacer un auto popular, un cibersocialismo, nuevos proyectos de educación. Todos estos proyectos tomados por los artistas y estas realidades, como decía Rosana, porque no fueron solo proyectos, ¿no? Se hicieron algunos autos, se alcanzó a hacer, pero fueron desbordes gigantescos de entusiasmo, que en un momento pueden parecer en vano, pero no creo que lo sean. El entusiasmo, u otro entusiasmo muy distinto, por ejemplo, al que Ricardo Larraín aludía en su película de comienzo de los 90, que se llama así también, otra película interesante volver a ver, El entusiasmo. Este entusiasmo, estas conversaciones, estas obras logran recircular este entusiasmo, lo absorben, lo filtran, lo devuelven transformado, por cierto, quizás algo perturbado, algo tembloroso, irónico, pero igual esa energía no desaparece, queda con nosotros los lectores y eso está bueno, y eso hay que celebrarlo. Así que, gracias. ¿Allá? Ahí sí. Muévete con el compu. Ahí. ¿Aló? Sí, se escucha bien. Nada, pues, buenas noches. Qué bacán, qué rico ver la convocatoria. Muchas gracias a la galería, al Antonio, por invitarme a esto. Y yo me fui en volada. Y ahí es como soy una generación intermedia, no soy millennial, entonces también soy medio nerviosito, ansioso, entonces necesito escribir. Y escribí algo a propósito de esta invitación que se hace. La precariedad como proyecto. Cito: nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Cierro cita y es Rodolfo Walsh. No aparece en el libro, pero ahí voy a explicar por qué. A mí me gusta verme como un cachurero de ruinas y en general voy recogiendo pedazos rotos de algo que fue destruido durante varias persecuciones y matanzas. En ese sentido, cuando me enfrento a lo que voy a investigar o crear o historizar, me gusta encontrarme con collages históricos de cosas burdas y materiales que se entrelazan. Eso es, para mí, en parte este libro. De esta investigación me enteré en un seminario internacional que se dio en México en plena pandemia durante el 2020. Se conmemoraban 40 años de la Unidad Popular y no del golpe. En varias ocasiones, en esa instancia, escuchamos hablar sobre el fracaso en las participaciones de ese seminario. Es difícil, o se me hace muy difícil a mí pensar en la lógica del fracaso cuando en ese entonces y todavía hay vestigios de gráficas de protestas callejeras que siguen e insisten en el 2019, en el 2020 y así. La lógica de la ruina de la historia, comprendiendo que es posible construir historias menores desde los escombros, es necesaria para seguir las huellas de las disputas estéticas y políticas que se han librado. Pensar en una dialéctica de la nostalgia es una reactualización de los modos y pensar en los modos, cómo se ha interrumpido la historia de otros sectores y en la construcción de sensibilidades e imaginarios. En la reactualización de estas lógicas, para mí, opera este libro. Hay varias personas y discursos que quieren infantilizar o sobreutopizar un momento bastante concreto para los proyectos, las realidades y las estéticas no hegemónicas. Al negacionismo no se le confronta limando los conflictos, sino más bien mostrando los conflictos y las contradicciones históricas que dieron paso a uno de los momentos más álgidos en términos de construcción de proyecto político, económico y artístico que ha visto este territorio. Uno de los detonantes de este libro guarda relación con el choque de distintos tiempos en donde se produjo un momento particular de sentido. Este estallido se nos muestra entre pasado y presente, y el libro es muy bonito como inicia así y como cierra así. Y yo lo nomino como un chispear de un efímero posible. Lo que me sucedió al leerlo es que fue posible un ejercicio de montaje, pero de puras discontinuidades históricas, no de un relato que fuera una línea. Un vínculo de tradiciones selectivas, diría Raymond Williams, que convoca movimientos históricos, políticos, estéticos y poéticos, si queremos insistir en verlo así. El sujeto emitido.
La superación de la condena al subdesarrollo fue un norte común continental que se nos olvidó y que vuelve de la larga década de los 60. La modernización socialista latinoamericana fue un proyecto que recobró fuerza y vitalidad luego de la Revolución Cubana y más aún con la Unidad Popular. Como dice Carlos Osa, el modelo republicano entraba en crisis y el capital necesitaba reactualizar su lógica. La erupción de las problemáticas de los sectores populares u oprimidos del continente en las diversas obras y artes del periodo respondió a la necesidad de presentación y no de representación de estas realidades ante los sectores medios después de la Revolución Cubana. Ahí buscaron generar ciertas asociatividades, ya fuera por compromiso o por miedo. Luego de esto, al menos una gran parte de la escena teatral chilena, que es un poco muy fuerte, instalaron la conflictividad de clases en las obras que se pudieron ver en ese periodo. El ícono de eso son Los Invasores de Ewan Wolf, que era un pituco básicamente instalando el tema de la lucha de clase y la obra fue montada por Víctor Jara y se montó en el Teatro Nacional Chileno. Y durante la Unidad Popular se dio un proceso de democratización de los modos y medios de producción de las artes, en particular del teatro. Y una de las exponentes de esto es la citada escritora, en el libro la citan, Isidora Aguirre, quien fue escritora y teatrista. Las y los sujetos populares hicieron estallar en diversos sentidos las artes y también sus modos de producción. Lo que se instaló durante la Unidad Popular fue la posibilidad de que el pueblo pudiera gozar el fruto de su trabajo con plena autonomía, y en eso los autores y los artistas hacen un subrayado bien importante. En el recorrido al que nos invita este libro se nos pone de frente a varios fundamentos basales respecto a lo que fue el proyecto de la Unidad Popular: modernización, industrialización, democratización del acceso a bienes, desarrollo de tecnologías al servicio del pueblo, fueron algunos ejemplos de la lectura. En este sentido, el libro es claro y frente a este tibio resurgimiento de algunos anhelos, eso es una cita, que se han tomado esta conmemoración de los 50 años del golpe, el libro a mí me muestra algunas directrices, desde donde leer hoy el bombardeo a una utopía. Es también una toma de posición frente a esas tibiezas que para mí han sido el alimento perfecto para el negacionismo y los discursos del neofascismo de las ultraderechas contemporáneas. A mí me parece que no es menor que una de las premisas del trabajo, de este trabajo del libro y que retoma Catalina Rosa, es rescatar el Citroën Yagán y sea el remarcaje que hace de la ineludible unión entre tecnología y clase que tuvo ese pionero proyecto de automóvil generado en este territorio. Su obra Por donde pasa el hombre libre y lo que se relata en el libro nos permite habitar lejanos posibles para mirar el futuro, sobre todo en las discusiones que reaparecen respecto a los recursos a los cuales podría echar mano este destartalado paisito neoliberal en el que nos encontramos. En esta lógica tan presente en el libro de Estallidos de Posibles, la obra Ya no basta con marchar, de Julio Chávez, retoma premisas fundamentales del proyecto Escuela Nacional Unificada, ENU, persistiendo en los tiempos cíclicos, incluso en espirales que lo hacen terminar mareado y en el suelo después de su performance. Mareado y en el suelo, tal cual como lee la señora Mariana Elwin a la educación pública en este país, en el libro. En la obra Los cimientos de la memoria, de Pangui, yo me confundo, pero me confundo de una manera súper fértil, porque cuando leo, y la cito, esa maqueta construida utópicamente a partir de materiales precarios, yo no sé si está hablando del proyecto popular, de la obra o de la posibilidad de disputa de otro imaginario sensible, mucho más vinculado a otros sectores a los que acostumbramos ver en los espacios del arte oficial. En esta obra, y como refractario del libro, cito, lo que fue, lo que es y lo que pudo haber sido, cerro cita, hace evidente esa confusión de tiempos verbales de la que habla el comienzo del libro, que para mí es a propósito, que quiere involucrarnos en ese problema del hubiera, ese tiempo verbal que aparece también como una posibilidad. Las obras, la imagen de un movimiento de George Lee y ensayo 9.7.1 de Tatiana Julio, y en general las obras de Volver al Futuro, operan como una colección arqueológica de ruinas. La obra de George Lee es la experimentación de un desarrollo industrial cinematográfico sobre la ruina de un proyecto neoliberal construido en planchas de pizarreño en el que vivimos actualmente. Mientras que la obra de Tatiana Julio
y el acento en su valor procesual opera como trabajo de pirquinero entre el ensayo y el error que potencia la tríada que ella denomina subjetividad, democracia y tecnología. Cito una parte del texto de esta obra que se inspira en el proyecto Cibersyn. El deterioro previo de los mismos, de los materiales, impidió que el conjunto de imágenes audiovisuales recopilados por la artista pudiera verse con nitidez. Por muchos intentos, pruebas, ensayos y colaboraciones que realizamos, no podemos acceder a la información. Es como si estuviera desafiándonos todo el tiempo esta lógica de la ruina y de la precariedad de la que ya se ha hablado. Recordar, criticar e imaginar. Una entrevista y 4 conversaciones. Lo primero que me salta a la cabeza cuando repaso ese apartado del libro es la necesidad de plasmar conversaciones en un libro. Ese gesto que a algunas personas les molesta mucho, de la insistencia en la oralidad, de la persistencia y la resistencia frente a la gran historia, a través de la cual los sectores populares o no hegemónicos transmiten sus saberes. La música, por ejemplo, y todo lo que implicó la nueva canción chilena de finales de los 50 y de los 60, fueron uno de esos gestos de insistencia. Cito el libro. ¿Es hoy la UP una utopía? ¿Puede su programa llevarse a cabo bajo la correlación actual de fuerzas sociales? Cierro la cita. Son preguntas movilizadoras, pero también son tramposas. Porque esa correlación de fuerzas tiene otras trayectorias y datas que en este momento histórico particular nos son súper difíciles de acercar, más no imposibles. Cuando Antonio nos introduce este capítulo y nos habla de lo fidedigno de las transcripciones de las entrevistas, dice: esas omisiones y ficciones no tienen por objeto faltar a la realidad. Por el contrario, su propósito es aumentarla fielmente, como si se tratara de un microscopio de la política, a la manera épica brechtiana, modo de representación de lo real que acá tuvo su cúspide en la dramaturgia de Isidoro Aguirre. Cierro cita. Uno de los textos que Aguirre produjo durante el periodo de la Unidad Popular se llama TEPA, Teatro Experimental Popular Aficionado. Eran una serie de experimentaciones escénicas, literarias y formativas que generó junto a sectores populares durante el gobierno de la UP. ¡Salud! Este texto, que cuenta con una introducción histórica, data sus orígenes en el teatro que se inició con Luis Emilio Recabarren y las filarmónicas salitreras de comienzos del siglo XX. Cáchense el periodo que abarca. Cuando terminé mi investigación sobre Isidora Aguirre y la producción política de ella, durante los 60 pude reconocer también una trayectoria en donde el teatro aficionado de trabajadores, de pobladoras y de pobladores fue un pivote para su experimentación durante la Unidad Popular. Por eso es muy remarcable para mí la entrevista al trabajador que se le hace, al trabajador de ese periodo que se hace en el libro. Y aquí uno puede leer la ruina de un proyecto político y económico a través de ese relato. Lo cito: yo era un trabajador y por lo tanto yo era una persona de izquierda. No podía ser de otro modo. No podía estar defendiendo intereses de otros sectores porque no eran los míos. Era de izquierda pero sin partido. Cierro cita al trabajador. En su relato, en la experiencia de la que da cuenta, hay una huella profunda de contraste entre lo que implicó e implica ser hoy un trabajador subsalariado. Y para mí, como si fuera estas máquinas estas calugas que hacen como contrastación de fake news, el Vanguardia Total, para mí devela el aparataje de mentiras que se desplegó durante la Unidad Popular frente a las transformaciones tecnológicas que se quisieron introducir. Y me resuena hasta hoy como si estuvieran hablando ustedes de ahora. Cito: este proyecto en particular es muy emblemático porque refleja que las críticas que le han hecho a la UP hasta el día de hoy son críticas políticas basadas en miedos y prejuicios. Cierro cita. Lo que salta a la vista al leerla es que lo que le molesta a los grupos de poder lo que les molestó era la coherencia que existió entre el modelo de desarrollo social y el económico. En esta conversación, Roxana Pei plantea, la cito y te cito: la meta no era producir y producir mucho. Eran los obreros. La clase trabajadora era el centro del asunto, no era un gerente con un látigo chicoteando. Cierro cita. El ineludible y molestoso centro de este proyecto era el pueblo.
La democratización de los modelos de producción que introducían estas tecnologías guardaba estrecha relación con la autonomía en la percepción del trabajo, en el trabajo, y no solo como un medio para mejorar la producción. La cito nuevamente. Era una forma de ejercer la democracia. Mientras se produce, ellos son integrantes de la democracia. A la entrevista realizada a la señora Mariana Elwin respecto a la ENU le vamos a regalar una cita y una pregunta. Ella dice: el gobierno quería crear una sociedad socialista, aunque no todos los ciudadanos fueran socialistas. La meta era que hubiera una, lo resalta ella, sociedad y por lo tanto una educación también. Si el Estado interviene mucho, es el único proveedor, controla los recursos, el currículo y todo lo que se enseña, puede terminar en una educación que lleve al adoctrinamiento de las personas. Cierro la cita de la señora. Me pregunto también, ¿qué ha sucedido en nuestra sociedad contemporánea del capitalismo sanguinario, o gore, diría Sayak Valencia, con el neoliberalismo como única posibilidad y cuya divinidad es el dinero? En el apartado del libro en donde Gaspar Galás y Antonio dialogan, para mí Antonio recupera ese estilo farandulero que es una mezcla entre su formación de actor y teórico del arte. En él se da cuenta de la vida política que rodeaba a las personas artistas durante los años previos a la Unidad Popular. En este entretenido diálogo se da cuenta del atraso de las artes visuales de izquierda en el país y lo criticadas que fueron las experimentaciones objetuales llevadas a cabo por cierto grupo de artistas. Lo que me parece interesante de rescatar acá es el entramado de redes que se puede entrever a través de ese escrito. Me gusta mucho esa invitación que nos hace a pensar lo imbricados que estaban los proyectos sociopolíticos con los estéticos. Se mueve entre Rojas Mix, el Instituto de Arte Latinoamericano y la Reforma Universitaria. Pero en ese movimiento también hubo una serie de eventos literarios pivote para el continente, en donde las reflexiones respecto a los sujetos de los procesos políticos de la segunda mitad del siglo XX se pusieron en discusión. La universidad en la sociedad, las sociedades en las artes, la calle en los museos y los artistas en las calles o las calles produciendo sus obras fueron una construcción de largo aliento que en este periodo tuvieron su esplendor. Este apartado va a mencionar también uno de los debates que a mí me parece muy interesante dentro de la época de los años 60, que es el de las personas artistas militantes. Alberto Pérez se fue a recuperar terrenos y a trabajar en y por ellos. Rodolfo Walsh, el escritor que le cité anteriormente, fue quien descubrió el desembarco a Bahía Cochinos en Cuba, porque era un ñoño aficionado a los lenguajes crípticos, y ahí descifró el desembarco. Y después se fue a armar la redacción y el periódico de los Montoneros, previo a la dictadura y en dictadura. Aún se encuentra desaparecido. A mí me pasa que cuando el Antonio y Galás hablan de estos galpones de mierda, me llevan a unos espacios extendibles en su precariedad a lo que se vivía en la sociedad por aquella época. Pero lo que más me parece removedor es que hubo una premisa que sigue atravesando estos tiempos en donde lo precario nos sigue llamando la atención. Puta que lo pasábamos bien en esos galpones de mierda, cito. Me seduce este libro porque insiste en la idea con la que parte, que en los estallidos de la historia, en ese chispazo que se da entre los tiempos, aparece una posibilidad. En el último diálogo del libro entre George Lee y Carlos Osa se radicaliza esa posición. Los cito: lo cíclico siempre va a ser un concepto de lo cíclico aberrante. Nunca va a completar la vuelta porque en su camino hay una distorsión que se lo impide. Y me encanta esa idea de la distorsión. Osa va a rescatar un clásico de Hegel para decirnos que la historia nunca se repite, pero sí se parece. Este diálogo final sintetiza varias de las reflexiones, acciones y planteamientos que la lectura del libro ha deslizado. Y uno de los asuntos por los cuales creo fui invitado a esta presentación, el sitio que tuvo y que tiene el o la sujeto popular en la historia. Podemos darnos cuenta de que lo que se persigue en la dictadura es la anulación de un protagonista histórico, que no es el Estado, por ende el golpe no sería en su contra, sino más bien es en la sociedad a la que se le arrebata su soberanía. Y aquí es en donde también aparece una de las imágenes que me ha arrebatado más pensamientos desde que leí el libro. En este escrito nos comparten que uno de los ataques que se dio fuertemente en la revuelta fue a las representaciones. Osa dice que comparte en el libro una imagen de Benjamin.
a propósito de unas balaceras que los trabajadores hicieron a unos relojes en una sublevación de 1871. Osa dice: asesinar el tiempo para detener la obra de los amos, asesinar el tiempo para detener la obra de los explotadores, asesinar el tiempo para tener más tiempo y ser más trabajadores. Los símbolos que destruyen la revuelta son los símbolos del capital, es decir, los símbolos que el capital ha colocado en el tiempo de nuestras vidas cotidianas. Con todo, y para terminar, la lectura del libro para mí es la posibilidad de pararnos a mirar el futuro saliendo a buscar otro presente. Y voy a cerrar con esto que también es de este escrito final que dice: ¿cuál es ese presente? La revuelta no puso ningún futuro en juego, ni tampoco puso un programa en juego, sino que salió a buscar imágenes para detener la realidad. Y al mismo tiempo poder pensar si al exhibir esas imágenes, al interrumpir la visualidad dominante, podía aparecer otra imagen, otra realidad. Muchísimas gracias. Creo que voy a ser breve porque tengo frío. Y estaba pensando ir al baño antes o después de leer, pero bueno. El río invierte el curso de su corriente, el agua de las cascadas sube, la gente empieza a caminar retrocediendo, los caballos caminan hacia atrás, los militares hacen lo desfilado, las balas salen de las carnes, las balas entran en los cañones, los oficiales enfundan sus pistolas, la corriente penetra en los enchufes, los torturados dejan de agitarse, los torturados cierran sus bocas, los campos de concentración se vacían, aparecen los desaparecidos, los muertos salen de sus tumbas, los aviones vuelan hacia atrás, los rockers suben hacia los aviones, Allende dispara, las llamas se apagan, se saca el casco, la moneda se reconstituye íntegra, su cráneo se recompone, sale a un balcón, Allende retrocede hasta Tomás Moro, los detenidos salen de la espalda de los estadios 11 de septiembre, regresan los aviones con refugiados, Chile es un país democrático, las Fuerzas Armadas respetan la Constitución, los militares vuelven a sus cuarteles, renace Neruda, vuelve en una ambulancia a Isla Negra, le duele la próstata, escribe. Víctor Jara toca la guitarra, canta, los discursos entran en las bocas, el tirano abraza a Prat, desaparece, Prat revive, los cesantes son recontratados, los obreros desfilan cantando Venceremos. Comienzo mi lectura con el notable y perturbador poema 48 de Gonzalo Millán, pues me parece que Volver al futuro comparte en algo la estrategia del poeta en desarmar la temporalidad del horror y volver a ese futuro que atisbó cierta modernidad socialista en un horizonte precario y rodeado de amenazas. Volver al futuro pone en crisis la relación del tiempo, las prácticas artísticas escarbando los acontecimientos y la propia noción de utopía escondida en el maletín de cuero viejo que usábamos en los años 80. Antonio Urrutia ha realizado una operación compleja, epifánica del futuro que no fue. Uno recuerda hacia atrás, no hacia adelante. El horizonte se percibe como algo que vendrá, pero también algo que se deja o que ya fue. En ese sentido, este libro es un viajero del tiempo, dispositivo que vuelve a poner la mirada sobre la Unión Popular a 50 años del golpe de Estado. Pero no es un viaje cualquiera más, es un cronotopo de lo que fue y de lo que pudo ser, como una imagen ya imposible de leer o recobrar. Quizás la taxidermia del tiempo propone en este gesto curatorial, con 5 artistas participantes y el nudo de entrevistas y conversaciones, una nueva forma de comparecer al tiempo, no solo como archivo, retazo, retórica de la derrota o el mea culpa histórico, más bien este libro es afirmativo, es sinuoso y es raro. En su mejor pulsión política y estética vuelve a leer los escombros de la historia como documento de barbarie y también de cultura. Asistimos a una operación donde el tiempo es protagonista y también fetiche interpretativo. Dice Traverso, la historia del socialismo es la historia de las derrotas que lo alimentaron durante casi 2 siglos. En ese hilo de disputa actual por la conmemoración de los 50 años del golpe, que es una nueva batalla, pero que parece vieja,
pero que se vuelve vigente en la precariedad del nuevo presente que tenemos. Quizás un primer momento de este libro es su curatoría del tiempo, es registrar la trayectoria del boomerang para saber si vuelve de la misma forma en la que hemos lanzado, como una insistencia para construir una narrativa posible de la imposibilidad. Conversando el artista visual George Lee con Carlos Osa, revisa la velocidad del cine y la velocidad del acontecimiento, cito, y si tú miras los rostros, si solamente hicieras el ejercicio de mirar los rostros de ese pueblo que aparece visualmente en los 70, tú no vas a encontrar a nadie hoy día con ese rostro en las imágenes de la contingencia. Ese pueblo ya no existe. Y remata, la velocidad del acontecimiento no era la misma de la velocidad de la imagen. A propósito de la imagen, o el procedimiento de la memoria, recuerdo mi infancia en la Unidad Popular, a color, un color a estas alturas con un filtro vintage, que instala a la vez una melancolía del tiempo y que luego en dictadura, una parte importante de mi juventud, la imagen del paisaje cotidiano se volvió blanco y negro, donde esa melancolía se transformó en una violencia sin colores. Quizá el fuego es lo único que quedó en color. Quizás la imagen y la velocidad del tiempo son una compleja madeja respecto a lo político. El corte preciso de esa indicación dice mucho, pues volver al futuro increpa de diferentes voces, prácticas y huellas, generando temporalidades diversas, o como parafraseando a Rita Ferrer en el epílogo, que no es epílogo, comillas, ensalada multivocal de temporalidades que se entrelazan a través de hablas diversas. Hay algo de ese gesto curatorial que me parece notable, en la idea de provocar una discontinuidad, una suspensión y volver al futuro de una temporalidad castigada por sobre la interpretación. Dice María Elena Muñoz en el prólogo, las obras que concurren en esta curatía refrendan la operación de montaje temporal que de suyo ya aplica, en la medida que cada una de ellas potencia el destello, cierro comillas. Quizás esa precisa imagen me insta a pensar el diálogo de las obras de Julio Chávez, de George Lee, de Tatiana Julio, de Pangui y Catalina Rosas como un tiempo en proceso de montaje y desmontaje. Cada lugar, cada propuesta, cada inscripción de Volver al Futuro registra o pone en escena una epistemología de los vencidos que, con la distancia del tiempo, su densidad estética y sus ganancias históricas se vuelven mayores a las de los vencedores. Eso lo dice Traverso, no yo. Es decir, las operaciones, desplazamientos, reinscripciones, cortes, virtualizaciones, gestiones de movimientos que propone cada uno de estos artistas reprograman el futuro de la Unidad Popular en un presente múltiple, discontinuo y abierto. Estos 5 proyectos de modernización entran en diálogo sin monumentalizar el proyecto político, más bien enfatizando la cita estética de un gesto. En ese rumbo, Antonio Urrutia gestiona o reproduce el campo de época con Luis Palma, Rosana Pey, Mariana Elwin, Gaspar Galaz y Carlos Osa, personajes divergentes, singulares, únicos, que dialogarán con los artistas y el curador de la muestra. Este complejo e interesante modelamiento del libro contextualiza los proyectos de modernización de la Unidad Popular desplegados hasta que fuesen clausurados, destruidos, borrados o obliterados por el golpe de Estado. Cada una de estas entrevistas son espacios del archivo perdido, reconstruido o convocado. Más interesante aún que entre las entrevistas existe una perturbación en la fuerza o una disidencia de época que exhibe sin duda el sarcófago de la historia política todavía sin aire y sin ni siquiera expuesta a la transformación histórica. Me refiero a un aire, a algo de una señora que anda por ahí. Es notable ese efecto Elwin en medio de todas estas entrevistas, que singulares y provocadoras se mueven o exponen con mayor porosidad histórica e incluso algunas son notables ejercicios de densidad crítica, de humor negro y yo creo de humor de la ruina. Voy a decir una cosa que me reí mucho. Nunca me río en catálogo en libros de arte visual. A propósito de Mellao, ¿qué fue de él? No he sabido nada de él. Antonio, está en Francia de agregado cultural, de repente actualiza su blog. Está pasando lo regio, Mellao, dice Antonio. Gaspar Galá, entonces no hace nada. Bueno, termino después de esta cita de la ruina. Este ejercicio de componer retazos a través de la entrevista me parece que gestiona además un gesto democrático e intergeneracional. Dato no menor,
pues el diálogo crítico de generaciones distintas que habitan el libro en sí mismo es una reparación histórica para pensar tanto en las prácticas artísticas como en la historia cultural y política en Chile. La curatoría y edición general del libro de Antonio Urrutia Luxoro propone un dispositivo de lectura que a través de Julio Chávez, Tatiana Julio, George Lee, Pangui y Catalina Rosas tensan los 50 años como episteme político y estético transformador. Lo tensan productivamente para leer desde muchos lugares y diversas temporalidades. Celebro este libro y su artista participante y vamos a tomarnos un trago para celebrarlo. Agradecemos mucho sus palabras que compartieron con nosotros. Ahora aprovechamos de invitarles a compartir un brindis. Guarden sus copas quienes ya la tengan para que las reutilicen. Importante. El libro también lo encuentran a la venta aquí en la entradita donde están las lucecitas. Tenemos un carrito con el libro, está a 12.000 pesos. Precio exclusivo de lanzamiento. Y Antonio, no sé si está por ahí, que me imagino que querrá decir algunas palabras. Gracias, Isma. Les cuento que anoche yo no dormí porque estaba muy nervioso. De hecho, tenía pensado ir a La Vega a las 10 de la mañana a comprar cosas para ustedes, para compartir. Pero como no me puedo quedar dormido, tuve que ir a las 7 para poder hacer tiempo. Entonces, también para calmarme el nervio, partiendo de adelante hacia atrás, primero agradecerles todas las presentaciones y por haber aceptado la posibilidad de invitar. Parece que es demasiado amplia la mesa, pero como bien lo mencionaron, yo estoy súper satisfecho porque me parece que no lo clavo en todos los puntos. Bueno, también agradecerle a Patricia Espinosa que tuvo que declinar la invitación. Por una cuña de estas que yo no sé si es algo bueno o algo malo, pero la Patricia Espinosa, la crítica literaria, comentó que quizás lo más destacable del libro era el entusiasmo, la ironía y no era el desparpajo la palabra, sino que lo deslenguado. Y eso para mí es un honor contar con ella, pese a que no esté. También a Zapallo y Anita por una vez más haber prestado la Galería Metropolitana. Nosotros con el grupo de artistas también teníamos la posibilidad de hacerlos en otros espacios más institucionales como el MAC, porque bueno, este libro es financiado por la Universidad de Chile. Ahí sí tenemos que agradecer también al Departamento de Posgrado y Postítulo. Oye, estoy como Bruñoli con unos discursos eternos. Bueno, nos vamos a saltar todas las cosas institucionales, pero nos parecía que el lugar más natural para el proyecto era más Galería Metropolitana que el MAC o el Museo Salvador Allende. Luego, a María Elena Muñoz y a Rita Ferrer por su generosidad, tanto en el prólogo como en el epílogo. Bueno, María Elena pudo asistir también a la inauguración, igual que Zapallo, de la exposición que hicimos con las y los artistas. A mis padres, por supuesto, y a mi familia por estar acá, que también me acompañaron durante el proceso de edición y escritura, que gran parte de eso se llevó a cabo en su parcela en el sur de Chile, con harta nul. Y lo más importante, porque son tantas personas que hicieron posible la exposición y el libro, que sin lugar a dudas siempre se me va a ir una, pero sobre todo agradecerles a las artistas y los artistas que participaron en el proyecto, porque sin ellos yo la verdad es que no podría ser capaz de pensar. Se supone que el proceso de escritura en general, los escritores dicen que es súper solitario, pero hay personas que somos medias deficientes y necesitamos la interlocución de otros para poder pensar. Y la verdad es que para mí fue un privilegio haber contado con la interlocución de ellas y ellos para lograr esta publicación. Por eso, y lo último que voy a mencionar, lo penúltimo, porque claro, aparece asociado a mi autoría, pero el libro no es de mi autoría. Es de todos los que participamos en él.
bueno, ahí no quiero hablar de plata porque pues, están los libros, el derecho a autor. Ya. Lo último, agradecerles sobre todo a las personas que no están. Particularmente, en mi caso, a George Lee y Guillermo Machuca. A ellos, junto a Luis Palma, que es el abuelo de Catalina Rosa, va dedicada esta publicación. Si alguien me ayuda a completar, quizás, no sé si anda por ahí la Claudia Donoso. Pero a mí siempre que la he leído me hace mucho sentido este verso de la Estela Díaz Marín, si alguien la puede buscar para completarlo, pero dice: no quiero que mis muertos descansen en paz, ellos tienen la obligación. ¿Y qué era lo que seguía? ¿Lo podéis googlear, Alicia? Y con eso terminamos, pero... ¡Qué presión! No quiero que mis muertos descansen en paz, tienen la obligación de estar presentes, vivientes en cada flor que me rodea. Por ellas y por ellos los invito a brindar. Gracias por haber asistido.